Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras actividades del verano fisiológico. El día de hoy voy a dar la clase de funciones cognitivas superiores. Mi nombre es Belén Hernández, soy la coordinadora interna de NUCAF. También fui miembro del equipo del año pasado del concurso nacional de fisio y voy a entrar a noveno semestre. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase. En esta clase vamos a ver la división estructural y funcional del sistema nervioso, también la organización de las neuronas preganglionares y postganglionares del sistema nervioso tanto simpático como del parasimpático. También vamos a ver los receptores colinérgicos y adrenérgicos, los efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático, el hipotálamo, osmorreceptores y también el centro de saciedad y hambre. Ahora, primero tenemos esta división, tenemos a nuestro sistema nervioso de una forma estructural, pero también lo tenemos de una división funcional. En la estructural se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central nos referimos al encéfalo y a la médula espinal, mientras que cuando hablamos del sistema nervioso periférico hablamos de estos nervios espinales, craneales y también los nervios de los plexos viscerales y sistema nervioso entérico. Pero cuando hablamos, digamos, de fisio, para nosotros es más importante dividirlo de una forma somática y también autónomo. La palabra soma significa cuerpo y la parte autonómica hablamos de las vísceras, por ejemplo. Entonces, en la división funcional, en la parte somática también se puede dividir en sensitivo y motor. Como les mencionaba, somático se refiere al cuerpo. Es, por ejemplo, los músculos, el sistema esquelético, el aparato locomotor, por así decirlo. Entonces, la parte sensitiva lo que va a hacer es, se va a encargar de censar, por ejemplo, cómo están las articulaciones. Esto ya lo vieron un poco en la clase de lo del aparato de Golgi y estos receptores que van a saber en qué posición está, por ejemplo, el músculo o las articulaciones. Esa parte sensitiva es la que va a llevar la información al sistema nervioso central. Y después tenemos la parte motora que se va a encargar del funcionamiento como tal de los músculos. Ahora también vamos a tener la parte autonómica. Esta también se va a dividir como la parte somática, tanto en sensitivo como en motor o visceral. Ahora, este es un poco diferente. Lo autonómico, pues como su nombre lo dice, es cuando tiene, el sistema nervioso se encarga de controlarlo. Por ejemplo, nuestros músculos nosotros somos capaces de controlarlo, pero lo que son los pulmones o el corazón, por ejemplo, nosotros no controlamos cuándo se está contrayendo, cuándo se está dilatando el corazón. A esa parte se refiere el sistema autonómico. Lo sensitivo va a ser lo mismo, son los receptores que van a captar qué es lo que está pasando. Si hay menor presión, si por ejemplo no se está distendiendo, no sé, quizá un alveolo, eso lo va a estar checando la parte sensitiva. Y la motorovisceral se refiere ya al sistema simpático y al sistema parasimpático, que es lo que vamos a ver justamente en esta clase. Ahora tenemos esta imagen que a veces puede ser un poco abrumadora, ¿no? Entonces, primero la anatomía se va a dividir de esta forma. Tenemos los ganglios simpáticos paravertebrales, que son estos los que estoy señalando con el puntero, al lado de, y vertebral, al lado de la vértebra. Estos son esos ganglios, aquí están. Después tenemos los ganglios prevertebrales, aquí tenemos el plexo cardíaco, ganglio celíaco, aquí está, mesentérico superior, mesentérico inferior, también el hipogástrico y también tenemos los nervios. Tenemos los nervios que se dirigen desde estos ganglios hacia allá los órganos, como nosotros podemos ver en la imagen.
Ahora, lo importante de aquí es saber lo de las neuronas simpáticas preganglionares y las neuronas simpáticas postganglionares. Como su nombre lo dice, preganglionar significa que es una neurona que está antes del ganglio. Una neurona simpática postganglionar es cuando está después de ese ganglio. Esto va en relación con la diapositiva anterior de los ganglios tanto paravertebrales como prevertebrales. Entonces aquí tenemos la médula espinal. El soma o el cuerpo celular de las neuronas preganglionares van a estar en el asta intermedio lateral de la médula, que aquí se las estoy señalando. A partir de ahí van a ir por la rama vertebral, que es la rama ventral, perdón. Por la rama ventral van a ir estas ramas y entonces van a ir hacia la cadena simpática. Esta es la cadena simpática o la cadena o los ganglios paravertebrales que les había enseñado. Entonces van a la cadena simpática y aquí pueden tener diferentes trayectos. Puede ser que al momento en el que aquí está la neurona, ¿no? El cuerpo, el soma está en el asta intermedio lateral. Va a seguir su trayecto hacia la cadena, hacia la cadena simpática y puede ser que aquí simplemente haga sinapsis con esta neurona y siga su trayecto, o puede ser que baje o más bien suba o baje a través de la cadena simpática y ya después salga, o puede ser que se vaya hacia otro ganglio como sería el celíaco, mesentérico superior o el inferior. Esas son, digamos, las rutas que puede tener estas neuronas. Y después tenemos las neuronas postganglionares. Esta se refiere a que tienen el origen en los ganglios de la cadena simpática o en los ganglios periféricos, que es celíaco o el mesentérico, como vimos en la diapositiva anterior. Entonces va de nuevo, está la médula, tenemos el asta intermedio lateral, se va por su rama ventral, entonces sigue su trayecto, llega a la cadena simpática y lo que aquí puede hacer es subir, bajar, hacer sinapsis aquí o puede irse por otra comunicación hacia un ganglio periférico. Y cuando, digamos, hace sinapsis en una de estas, en la cadena simpática o en otro ganglio, a eso se le refiere a la neurona simpática postganglionar. Son esos dos tipos de neuronas. No es así en el sistema motor. En el sistema motor simplemente, digamos, sale y ya. En este tiene estos dos relevos, por así decirlo. Igual, en las neuronas simpáticas postganglionares puede ser que el nervio regrese a través del ramo comunicante gris. Aquí no lo tengo. Sí, aquí está. Este es el gris. Pues el blanco, el ramo comunicante blanco, es el que utiliza para entrar a la cadena simpática. Y el gris puede utilizarse para regresarse y para salir por el nervio raquídeo. Este de aquí es el nervio raquídeo o el nervio espinal. Algunas neuronas postganglionares que van a inervar las glándulas sudoríparas, si no mal recuerdo, pueden hacer eso, que salen y regresan por el ramo comunicante gris para después salir por el nervio raquídeo. Eso algunos lo hacen. Ahora, esa fue de la anatomía fisiológica del simpático. Ahora tenemos el parasimpático. El parasimpático va a ser un tanto diferente. Ahora, ¿por qué va a ser diferente? Porque en el otro yo les había explicado que sale de la médula, tiene su trayecto, llega a la cadena simpática y de ahí hace sinapsis con esa neurona de ese ganglio y sale hacia el órgano. En este va a ser muy diferente. Primero, lo que se me olvidó decirles del anterior es que las fibras simpáticas van a salir desde T1 hasta L2.
Aquí las fibras nerviosas parasimpáticas van a salir de pares craneales. Va a ser el 3, el 7, el 9 y el 10. El 10 es el nervio vago, como ustedes recordarán en anato. Entonces, el 75% de las fibras van a estar en el nervio vago. Entonces, cuando normalmente nos referimos al sistema parasimpático, nosotros pensamos normalmente más en el nervio vago que en los otros craneales, pero tenemos también que recordar que tenemos otros nervios que también van a tener esta actividad parasimpática. Ahora, vamos a ver con lo que les estaba diciendo. Tenemos neuronas parasimpáticas preganglionares que van a llegar sin interrupción. En el otro está el asta intermedio lateral, va al ganglio, a la cadena simpática, hace sinapsis y de ahí llega al órgano. En este no, en este va a ir desde los nervios craneales se sigue hasta el órgano y las neuronas parasimpáticas ganglionares van a estar en la pared del órgano. Una excepción de el sistema simpático, yo les dije que son 2 neuronas, pero cuando tiene la inervación simpática de la médula suprarrenal, solamente va a llegar ese nervio como si fuera un sistema parasimpático. Entonces va de nuevo. El sistema simpático tiene sus 2 neuronas parasimpática, neurona simpática preganglionar, que es en el asta intermedio lateral. La posganglionar está en los ganglios y todos, excepto la médula suprarrenal, van a tener estos sistemas, estas 2 características. En el parasimpático, la neurona preganglionar no va a hacer ninguna sinapsis hasta que llegue a la pared del órgano. Esto es lo que pasa con la glándula suprarrenal, la médula suprarrenal. Okay. Ahora, en esta imagen aquí tenemos justamente eso. Tenemos en el simpático, hace la sinapsis, que esto sería, por ejemplo, el ganglio paravertebral, o puede ser los ganglios aórticos. Y después aquí tenemos cómo llega, ¿no? Genera al órgano, va a hacer la sinapsis. Y después tenemos la parasimpática, que va a ir directamente hacia el órgano y justamente en la pared del órgano es donde va a tener la neurona posganglionar. Esas son 2 diferencias que tienen que recordar porque sí es pregunta de examen. La única excepción en va a ser en los nervios craneales y parasimpáticos. Esto no va a pasar en ellos. Ahora, este es también el pan de cada día que se tienen que aprender. Esto también lo van a ver mucho en Pharma y les va a ayudar. Tienen que recordarlo. Entonces, hay diferencias de acuerdo a los neurotransmisores que van a estar secretando. Todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, es decir, secretan acetilcolina. Ahora, la mayoría de las neuronas posganglionares simpáticas son adrenérgicas, es decir, van a secretar noradrenalina. Ahora, todas o casi todas las neuronas posganglionares parasimpáticas son colinérgicas. Casi todas las terminaciones simpáticas secretan noradrenalina y prácticamente todas las terminaciones del sistema parasimpático secretan acetilcolina. Entonces vamos de nuevo. Todas sin excepción, todas las neuronas preganglionares van a secretar acetilcolina. La diferencia va a radicar en qué neurotransmisor va a estar secretando la neurona posganglionar. Cuando son simpáticas, van a secretar noradrenalina y cuando son parasimpáticas van a secretar acetilcolina. Esto de la mayoría y casi todos lo tienen que recordar porque a veces sí en el examen les ponen esa trampa. La única que sí es todas son las neuronas preganglionares, que es así, todas, absolutamente todas van a secretar acetilcolina. Ahora, otra cosa importante es que tenemos que saber los receptores, los tipos de receptores que van a tener ambos sistemas. Ahora, ¿qué son los receptores?
Los receptores van a ser estas estructuras que van a tener una interacción con las hormonas, neurotransmisores o moléculas para generar un efecto celular. Hay diferentes tipos de receptores. Hay algunos receptores que van a abrir canales iónicos, como lo que vieron en el potencial de acción, o puede ser que haya algún tipo de receptor que va a hacer que haya alguna enzima que genere un efecto. O sea, por ejemplo, aquí está la adenilato ciclasa. Vemos como aquí el AMP cíclico va a generar un efecto y se genera la respuesta celular. A la adenilato ciclasa es un tipo de segundo mensajero, eso se le llama, que el receptor, digamos, no es o sea, genera un efecto, pero va a necesitar la ayuda de alguien más, que sería los segundos mensajeros. Aparte de la adenilato ciclasa, hay otros segundos mensajeros que van a ayudar a esta respuesta celular. Ahora tenemos los receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos, como lo vimos en diapositivas pasadas, van a estar, son los que, digamos, van a percibir a la acetilcolina. Ahora, hay dos tipos, hay muscarínicos y hay nicotínicos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hace algunos años, cuando descubrieron estos receptores, vieron que los receptores muscarínicos reaccionan o generan un efecto con la muscarina, se van a activar con la muscarina, y los nicotínicos con la nicotina. Y al revés, o sea, por ejemplo, los muscarínicos más bien solamente con la muscarina y no con la nicotina, y los nicotínicos solamente reaccionan con la nicotina y no con la muscarina. Entonces, en medicina, pues normalmente siempre, dependiendo del descubrimiento, se le da el nombre, ¿no? Para ayudarnos. Entonces, digamos, no hay pierde en esto, pero es por eso el nombre. La diferencia entre estos dos es cómo se activan. El nicotínico solamente va a ser un canal activado por ligando, que es como en la imagen anterior que les enseñé. Llega el neurotransmisor al receptor y se activa. Mientras que el muscarínico necesita una proteína G. Una proteína G ya después lo van a ver, pero lo que va a estar ayudando es que, digamos, llega el neurotransmisor, tiene diferentes proteínas, bueno, en este caso la proteína G con unas subunidades, que cuando llega este neurotransmisor, la proteína G, digamos que se activa, genera diferentes cascadas y ya después es cuando se hace una respuesta celular. En los receptores nicotínicos van a estar tanto en los ganglios autonómicos como en la unión neuromuscular, mientras que los muscarínicos, chequen, está localizado en todas las células efectoras estimuladas por neuronas colinérgicas postganglionares, o sea, está digamos, en la pared del órgano, o puede ser, son las células efectoras, a eso se refiere. Ya es cuando esa neurona llega hacia la pared del órgano y ahí va a estar ese receptor, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos que se genere el efecto. En este caso va a ser la acetilcolina, puede ser que sea tanto excitatorio como inhibitorio. Parasimpático y simpático no quiere decir que simpático es activador, no, eso no quiere decir eso. Simplemente los receptores van a generar un efecto dependiendo de tanto su localización, el órgano, va a depender mucho, pero a eso se refiere. Ahora después tenemos los receptores adrenérgicos. En el adrenérgico hay alfa 1 y alfa 2. Y también tenemos la familia beta, beta 1, beta 2 y beta 3, que si no mal recuerdo había más betas, si no mal recuerdo. En el alfa 1 y alfa 2 se van a unir a proteínas G, como vimos en los receptores anteriores,
y son estimulados sobre todo por la noradrenalina. También se dice que pueden ser estimulados por la adrenalina, pero es más con la noradrenalina. Después los beta también se van a unir a proteínas G, pero algo que nos dice el Guyton es que si todos los receptores fueran beta, la adrenalina sería más eficaz en su acción excitatoria. Entonces, como tal, podríamos decir que alfa 1 y alfa 2 son más, captan mejor la noradrenalina y los beta más la adrenalina. Y aquí tenemos nuestra imagen, ¿no? Tenemos, miren, las neuronas preganglionares, que lo que les había explicado es que todos son de, secretan acetilcolina todas las neuronas, y vean, aquí tenemos al receptor nicotínico, que es lo que les enseñé en la diapositiva anterior. Y después tenemos las fibras postganglionares, que aquí van a estar secretando tanto alfa o como beta, dependiendo. Y lo que les había explicado, estos receptores no están asociados a la excitación o la inhibición. Adrenérgico no quiere decir que estimula, va a depender del efecto, va a depender del órgano, del receptor, va a depender mucho. Ahora, las funciones del sistema nervioso. Yo siempre lo he entendido como el sistema simpático, por ejemplo, se activa cuando estamos estresados, justo como lo dice aquí la imagen, cuando estamos estresados. Yo siempre utilizo luego el ejemplo de cuando te roban o cuando, no sé, te asaltaron, no pasaste el examen, ves a la persona que te gusta. Esos efectos que se sienten en nuestro cuerpo, esa es la activación del sistema simpático. Mientras que el sistema parasimpático se refiere más cuando estamos en reposo, cuando estamos durmiendo. Y aquí esto es algo que sí tienen que recordar. Y siempre que les pregunten algún efecto del sistema simpático o del parasimpático, hagan ese ejemplo. Por ejemplo, lo primero que pasa cuando o tuvimos un gran susto o estamos en un examen, o por ejemplo, si nos pregunta algún doctor o algún maestro algún tema, nuestro corazón empieza a palpitar rápido. Ese es uno de los efectos simpáticos. Después, por ejemplo, si estamos corriendo de alguien que nos quiere asaltar, los bronquios se dilatan. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una mayor entrada de oxígeno, necesitamos que nos mantengamos nosotros oxigenados. Después, por ejemplo, vamos a necesitar glucosa. ¿Glucosa por qué? Porque estamos gastando energía. Si queremos correr, necesitamos glucógeno para que nuestros músculos sigan funcionando, y también nuestro cerebro. Ustedes recordarán, el cerebro, pues lo que más va a utilizar o su principal alimento va a ser la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Es que va a haber una liberación de glucosa en el hígado. De hecho, aquí está. Ahora, cuando estamos corriendo de alguien o alguna situación de estrés, ¿no?, en la que corre peligro tu vida, no vas a querer ir a hacer del baño. Esa es otra de las características. La sangre se va a redistribuir tanto a los músculos como a órganos vitales. El corazón, por ejemplo, puede irse también a los pulmones, justamente para que mantenga la oxigenación. Entonces, la digestión no va a ser importante en el sistema, más bien cuando está activado el sistema simpático. Aquí justamente lo tenemos, ¿no? Se inhibe la digestión. ¿Por qué? Porque si estás en una situación de peligro, no va a ser ahorita importante eso. Tampoco va a ser importante, por ejemplo, ir al baño. Eso ya puede ser después. Igual, cuando el simpático va a inhibir la salivación. Y aparte, va a haber una gran secreción de las glándulas sudoríparas. Esa es otra de las características. De eso es del sistema simpático. Ahora, por ejemplo, del sistema parasimpático es todo lo contrario. Si uno está relajado, está viendo la tele, estamos dormidos, ¿qué va a haber? Va a haber más la digestión, se estimula a
a la vesícula para que, por ejemplo, si acabamos de comer, pues libere estas enzimas para que haya una correcta digestión de las grasas, lo que ya verán en bioquímica y un poco en fisio 2. Se va a contraer la vejiga, ¿por qué? Para que ya pueda expulsarse la orina. También en otra de las características es aquí la erección, o sea, por ejemplo, imagínense en una situación de peligro, no, ni modo que el pene se erecte, ¿sí me explico? Entonces esto es más que nada en el sistema parasimpático. Entonces, si hacen estos ejercicios de qué es lo que pasa en qué situación, van a recordar muy bien las diferencias entre las funciones simpáticas y parasimpáticas. Entonces recuerden, fisio se trata más que nada de entender, de razonar qué es lo que está pasando, de las funciones, y a partir de eso pues ya entienden mejor. Otra cosa que igual me faltó, por ejemplo, cuando tenemos este estrés, por ejemplo, vamos corriendo, alguien viene atrás de nosotros, o un león, no sé, un perro, algo, ¿qué pasa? Se dilata la pupila, ¿por qué? Porque necesitamos ver nuestro entorno, necesitamos ver más allá hacia dónde vamos, en comparación con el parasimpático que contrae la pupila. Muy bien. Entonces acabamos el tema tanto de parasimpático como de el sistema simpático. Ahora ya casi vamos a acabar. Esto nada más son generalidades del hipotálamo, es súper poquito, yo creo que como 3 minutos. Van a ver un poco más de esto en neuro y también a lo largo del semestre, pero esto nada más pues son clases introductorias. Lo más importante y también lo más complicado ya pasó. Entonces vamos a hablar del hipotálamo. Aquí vemos al hipotálamo. Ustedes lo recordarán quizá de sus clases, o espero que lo recuerden de sus clases de anato. Tenemos aquí al hipotálamo y aquí tenemos a la hipófisis. Adenohipófisis y neurohipófisis, y tiene una gran relación el hipotálamo con la neurohipófisis. Ya después van a verlo tanto en fisio 2 como en endocrino, la relación que hay de la síntesis de las hormonas a partir del hipotálamo y de la hipófisis o de la glándula pituitaria. Entonces el hipotálamo se va a encargar de las funciones vegetativas y también del sistema endocrino, lo que les había dicho. Ayuda a regular la presión arterial, la situación de sed y la conservación del agua. Esto puede ser importante en temas de deshidratación, la regulación del apetito y el gasto de la energía, también en la regulación de la temperatura. Esto lo van a ver justamente en un capítulo, la termorregulación del hipotálamo, que cuando estamos enfermos hay un desbalance de este centro regulador y entonces se cambia, digamos, los grados a los que responde y entonces se empieza a elevar la temperatura, pero eso ya después lo verán. Y después tenemos el control endocrino, uno de los más importantes. Del control de la sed y de la concentración extracelular y todo esto, tenemos a los osmorreceptores. Estos van a estar en el hipotálamo, pero ¿cómo es que van a funcionar? Cuando hay una mayor concentración extracelular, recordemos, extracelular está fuera de la célula. Extracelular nos referimos más que nada a la sangre. Entonces, cuando hay una mayor concentración extracelular en la sangre, va a ocurrir osmosis desde las células osmorreceptores. ¿Por qué? Porque es por este gradiente de la concentración. Ustedes recordarán en esto un poco y en las clases anteriores que vimos que la osmosis se va a generar cuando hay una mayor concentración del otro lado. El agua difunde para, digamos, equiparar esa diferencia. Entonces, mayor concentración extracelular, digámoslo por ejemplo aquí, digamos que aquí lo sensa y entonces
tiene demasiado, ¿no? Aquí voy a ponerles, ¿no? Entonces, tiene demasiada concentración. Y aquí digamos que es la célula osmorreceptora. Entonces, al tener tanta concentración aquí, lo que va a hacer es que el agua va a difundir y va a salir de aquí hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se saca el agua? Esta célula va a achicarse. Entonces, cuando cambia de tamaño, genera unas señales que van a secretar ADH. ADH es la hormona antidiurética. Ya después lo van a ver. Ese tema, me encanta ese tema. Pero la hormona antidiurética lo que va a hacer, antidiurética significa va a inhibir que la persona haga pipí. ¿Por qué? Porque si vemos que tiene una mayor concentración extracelular, si nosotros le damos más volumen, más agua, a este vaso, por ejemplo, la concentración se iguala, no sé si me explico, más bien baja la concentración, porque es como una solución. Si nosotros le ponemos mucha azúcar a un vaso, vamos a hacer una limonada, por ejemplo, le ponemos mucha azúcar a un vaso y le ponemos poquita agua, va a haber una gran concentración. Para nosotros no tener una bebida tan azucarada que necesitamos ponerle agua. Entonces eso es lo que hace la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a estar actuando en los túbulos renales, en los túbulos colectores, y lo que va a estar generando es que va a generar que se sinteticen las acuaporinas 2. Las acuaporinas 2 son unos canales de agua que van a justamente hacer que el túbulo renal recolecte agua para hacer este efecto que les digo en este vaso, para que esa concentración extracelular disminuya. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando hay una menor concentración extracelular, pasa totalmente lo diferente. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos nuestro vaso y entonces tenemos poquita concentración. Y entonces el agua del vaso o el agua extracelular va a entrar a la célula. Y entonces la va a hinchar. Y si hincha a la célula, o si aumenta su tamaño, va a evitar que las señales generen que se secrete la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque ya hay demasiada agua aquí, entonces no queremos que entre más agua de los túbulos renales, queremos que salga. Entonces estas acuaporinas que yo les digo que están en los túbulos renales, digamos que se dejan de sintetizar, ya no hay, y entonces baja la hormona antidiurética y ahora lo que hace es que hay más pipí, eso disminuye la cantidad de volumen de agua que está en el vaso y entonces esto regresa a su concentración normal. Ahora la ADH se va a sintetizar en el hipotálamo, en los núcleos paraventriculares. En el paraventricular y también en el supraóptico. Entonces aquí por ejemplo lo tenemos, ¿no? Está aquí se van a estar secretando en el hipotálamo, núcleo paraventricular y en el supraóptico, y entonces lo que se va a hacer es que estas neuronas se van a ir hacia acá, bueno aquí lo pueden ver, ¿no? Estas fibras, y aquí lo que llega es a la neurohipófisis. La neurohipófisis va a estar almacenando en vesículas a estas hormonas para que ya después sean liberadas. Ya después lo van a ver, pero no pasa lo mismo con la adenohipófisis. En la adenohipófisis hay unas sustancias liberadoras aquí o inhibidoras en el hipotálamo, y ya después aquí hay una síntesis propiamente de la adenohipófisis de diferentes hormonas, y ya después que se secretan a el sistema, ya a la circulación. No así en de la ADH.
y de la oxitocina. La oxitocina también se secreta en el paraventricular y en el supraóptico. Se sintetizan aquí en el hipotálamo y ya después se almacenan aquí. Ese también es una de las preguntas, porque estas hormonas no se sintetizan en la hipófisis, se van a sintetizar en el hipotálamo, tanto la hormona antidiurética como la oxitocina, que eso ya después lo verán en Fisio 2. Y lo del centro de hambre y saciedad. El centro de hambre lo va a estar controlando el área hipotalámica lateral, que aquí la podemos ver. ¿Qué pasa si hay una lesión? Pérdida de hambre, no hay mucho pierde. La saciedad lo va a estar controlando el núcleo ventromedial. Aquí tenemos el núcleo ventromedial. ¿Qué es lo que pasa si hay una lesión? No hay una buena saciedad. Que esto también se correlaciona con obesidad, que de hecho se han hecho experimentos, esto sobre todo lo hacen con los ratones o con roedores, y ven justamente esto, ¿no? Y han habido varios estudios para ver si eso también les pasa a algunas personas. Y también tenemos núcleo arcuato. El núcleo arcuato incrementa o disminuye el apetito, mientras que los cuerpos mamilares nos dan los reflejos de la alimentación, que es lamber los labios y el tragar. Ahora, nuestras conclusiones. La división anatómica fisiológica del sistema simpático y parasimpático son diferentes, como ya les había explicado. Ambos van a tener neuronas preganglionares y posganglionares, pero recuerden bien que las fibras simpáticas van a venir desde T1 hasta el E2. T1, T2, T3, así hasta el T12, L1 y el E2. Nada más ahí van a venir las fibras simpáticas. Después están los ganglios, que son las cadenas simpáticas, que son las paravertebrales, y después están los periféricos, que sería el ganglio celíaco, mesentérico superior, el inferior, hipogástrico, a eso se refiere. Y después tenemos el parasimpático. No se les olvide que en las neuronas preganglionares, desde que salen ya sea de los nervios craneales o por ejemplo del vago, salen sus fibras y llegan hasta la pared del órgano, y ahí es cuando está la neurona postganglionar, que es con la que va a hacer la sinapsis. Esto no pasa en el sistema simpático. La preganglionar está en el asta intermedio lateral, de la médula espinal, y ya después es cuando sale, llega al ganglio, hace la sinapsis, y ya de ahí esa neurona postganglionar llega hacia el órgano. Son diferentes, recuérdenlo, excepto la médula suprarrenal, recuerden que es similar al parasimpático. Ahora, todas las neuronas preganglionares secretan acetilcolina, no se les olvide, siempre secretan acetilcolina las preganglionares. La diferencia va a ser en las postganglionares. ¿Por qué? Porque nos va a generar un efecto en los receptores que ya les dije. Entonces, las neuronas postganglionares simpáticas secretan noradrenalina en la mayoría de las veces, porque hay algunas que sí secretan acetilcolina. La mayoría de las neuronas postganglionares parasimpáticas van a secretar acetilcolina, la mayoría, porque algunas sí van a secretar noradrenalina. Tenemos los dos tipos de receptores colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos, dos familias de receptores adrenérgicos que son alfa y el beta, y el hipotálamo como el controlador de las funciones vegetativas y endocrinas. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. A veces el sistema tanto simpático como parasimpático puede ser un poco abrumador, sobre todo al ver las imágenes, pero si ustedes recuerdan esto y lo tienen bien en claro, no deberían de tener problema ni para entender esto con Pharma, ni para entender fisio, ni para contestar su examen. Entonces, muchas gracias a todos, y si tienen algunas dudas me las pueden dejar en los comentarios o me pueden mandar mensaje. Gracias y los veo en la próxima.